vez que decidimos hacer el pozo exploratorio, bueno, tenemos que empezar a ver todo lo que es referente a la perforación de pozos. La perforación, indistintamente de que el pozo sea exploratorio o de desarrollo, es la misma. Lo que por ahí puede cambiar son los ensayos que se van a hacer o los perfilajes, que es una forma de hablar de los ensayos, durante la perforación. En esta filmina lo que podemos ver son una torre de perforación propiamente dicha, que es todo el sustento mecánico de la sarta y de todos los equipos con los que vamos a ir haciendo el pozo. Una plataforma petrolera que en muchos casos perforan, o la perforación la puede hacer un barco. Después vamos a ver los métodos, pero en general la plataforma se puede perforar tanto como operar después. Y distintas herramientas de corte, que serían las brocas, si uno quiere ponerle un nombre, que en realidad el nombre que se utiliza es trépano. Son los que van triturando la roca a medida que uno va haciendo el pozo. Después tenemos los pozos, se pueden clasificar en distintos tipos. Vamos a hablar de los pozos exploratorios, que son los que estuvimos describiendo hasta recién, que básicamente lo que van a hacer es, nosotros tenemos nuestro yacimiento y estamos suponiendo que tal vez en esta zona hayan hidrocarburos. Hacemos nuestra perforación exploratoria, llegamos hasta acá, pinchamos y tenemos la suerte de que fluyan hidrocarburos, entonces tenemos un yacimiento. Ahora, el trabajo de los geólogos y de los reservoristas no terminan ahí, porque si bien tenemos una noción de cómo es la formación, no la conocemos completamente. Algunos pozos más, antes de definir si el yacimiento es totalmente productivo o rentable, a veces son necesarios. Entonces esos pozos pueden ser los de evaluación. Geólogos pueden decir, sería prudente hacer un pozo acá. ¿Para qué? Para ver dónde está el contacto agua-petróleo y saber hasta dónde podemos explotar. Entonces venimos, hacemos otro pozo, pinchamos acá y encontramos agua. Eso quiere decir que evidentemente el reservorio está acá abajo, no tiene hidrocarburos. O sí, capaz que encontramos hidrocarburos y decimos, bueno, el reservorio es más grande de lo que esperábamos, entonces toda esta zona es volumen útil para el reservorio. O no, o podemos ir pinchando en varias profundidades y también hacer otros tipos de ensayos. Hacemos perfilajes y podemos conocer, por ejemplo, una de las tantas cosas es si esta capa de la formación del reservorio tiene esta forma, o se empieza a achicar, o tal vez a agrandar y a subir nuevamente, a cambiar según cómo se haya plegado. A veces resulta necesario hacer más de un pozo, no para saber si hay hidrocarburos, sino para dimensionar el yacimiento. Entonces esos serían los pozos de evaluación. Distintos son los pozos de desarrollo. Los pozos de desarrollo, básicamente, cuando se ha decidido explotar ese reservorio, tienen distintas funciones y son para desarrollar la producción del hidrocarburo. O son más pozos para producir mayor caudal y ir explotando en función de lo que definan los reservoristas. Pueden ser pozos de inyección, que en muchos casos son para reinyectar algún fluido que o no nos sirve o no nos interesa, o para represurizar el reservorio. Por ejemplo, nosotros podemos estar produciendo acá nuestro hidrocarburo y el gas, por cuestiones de que no tenemos un gasoducto cerca o es muy poco el volumen, no lo podemos comercializar. Entonces bien podríamos hacer un pozo donde se reinyecte el gas a la formación. ¿Para qué? Para mantener la presión lo más alta posible durante el tiempo, y esto va a favorecer la producción. También podría ser agua que va saliendo y no tenemos cómo tratarla de más. Reinyectarla al propio reservorio es evitar contaminaciones y también aumentar la presión. Después vamos a ver que hay algunos métodos, que un método se llama de recuperación secundaria, que básicamente lo que nos permite es inyectar el agua que obtenemos de la formación más alguna otra agua, tal vez de alguna napa, de alguna de las capas que tenga agua o algún agua de desperdicio,
Inyectarla, ¿con qué objetivo? Con el de aumentar la presión más allá de la del reservorio, o acercarse a la del reservorio y lograr un barrido, que el agua fluya en este sentido y vaya arrastrando los hidrocarburos hacia el pozo productor. También existen los pozos monitores, que en general puede ser un pozo de estos que ya no se utilice cuando pasan los años y la producción del pozo, del yacimiento decae. Algunos pozos ya no son útiles o no producen, o es muy costoso mantenerlos más que la rentabilidad que generan. Entonces se los desactiva o se los reutiliza para otra cosa, para inyectar o para monitorear, para hacer mediciones, perfilaje, este tipo de cosas. O pozos en capas superiores, no sé, supongamos que este yacimiento está a 2000 metros, capaz que hay un pozo a 1000 metros para hacer ensayos de las capas en las que hay agua u otras cosas, para hacer observaciones medioambientales, por ejemplo. Otra forma de clasificar los pozos es en función de la estructura del mismo, cómo está perforado. ¿A qué me refiero? Si es una perforación vertical o horizontal, si son pozos desviados o multilaterales. ¿Qué es esto? Pozos, en realidad, antiguamente, de la única forma que se podían hacer por la tecnología era de esta forma, solo vertical, por ahí con el color no se nota mucho, solo en el plano vertical, y después, bueno, pinchabas la formación de interés y demás. Con el tiempo, con los avances por ahí, tanto de las herramientas como de la tecnología, se empezaron a poder desviar los pozos. En principio, para hacer una perforación más inclinada, porque verticales no son, en muchos casos tienen inclinación, por poquita que sea, pero para llevarlos a una forma así. Para sortear principalmente dificultades. Supongamos que uno tenía una formación, un domo salino o una gran caliza acá. Algo que tal vez perforarlo sería muy costoso o llevaría muchísimo tiempo, capaz que por atravesar capas grandes de granito la perforación duraría 2 meses, 3 meses. A veces resulta preferible alejarse y perforar de forma desviada, y es mucho más rápido y económico. Esa es una razón. Razones para que el pozo sea derecho o sea desviado, miles. Todo depende de dónde vayamos a perforar. Claramente el pozo vertical es mucho más barato que cualquier otra de sus variantes. Los otros pozos que ahora están muy de moda son los horizontales. Los horizontales uno perfora, por ejemplo acá en el 4 se puede ver, perfora verticalmente hasta llegar a una formación de interés, y a partir de ahí desvía y genera una perforación horizontal. Esto está muy de moda porque ahora se utiliza mucho en la explotación shale, en la explotación no convencional. De acá generamos una perforación horizontal y perforamos en distintos puntos para lograr la explotación de varias partes o demás. Cuando hablamos no convencionales, pero esto tiene un poco más de sentido porque hay que fracturar en todos estos puntos y otras cuestiones. Después están los multilaterales, que básicamente es un pozo vertical que tiene muchas ramificaciones. Es decir, tenemos un pozo vertical acá y tenemos una desviación lateral, otra, también podría llegar a tener alguna desviación de este tipo. O sea, de un mismo pozo vertical hacemos varias explotaciones hacia los laterales. Esto también se ve muy seguido en el offshore. Por ahí costa afuera es más habitual hacer tenemos en el mar, en algún punto, nuestra plataforma, y de la plataforma salimos con una perforación o con una captación, todo depende de la situación, y desde ahí mismo perforamos distintas formaciones. Podemos analizar los tipos de instalaciones de perforación, es decir, las formas o los lugares a partir de los cuales se hace una perforación. El más habitual que conocemos es la perforación en tierra firme, la torre que les mostraba al principio de las diapositivas. Pero también podemos clasificar algunas otras situaciones. Los equipos sumergibles, que en sí puede ser o bien la plataforma desde la que se va a operar. Por lo general, en muchos de los casos, la misma plataforma con la que se opera es con la plataforma que se perfora, pero no siempre.
Entonces hay algunos equipos que son sumergibles que se pueden desplegar cuando el lecho marino es bajo, es decir, cerca de una costa, cuando tenemos pequeñas profundidades, 10, 15 metros. Entonces podemos desplegar uno de estos equipos, hacer la perforación y después o bien retirar el equipo y dejar el pozo y conducir el pozo a tierra, o tal vez dejar el equipo y captar otros pozos desde este mismo equipo que está en una sección con poca profundidad. Después tenemos plataformas autoelevables. Ahora vamos a ver un poquito las plataformas también. Desde esta plataforma se puede hacer una perforación. La diferencia es que tienen una especie de guía que permite a la plataforma subir y bajar en función de las necesidades que tenga, de las cotas marinas. Fijas, en donde están asentadas al fondo del lecho marino y no tienen regulación. Plataformas semisumergibles que están como flotando, ancladas. En algunos casos estas plataformas también tienen motores que les permiten mantenerse centradas en la locación, o barcos de perforación directamente, que esto es una cuestión bastante habitual. Según en qué parte del mundo se esté trabajando, en muchos casos se construye la plataforma para la explotación y los barcos van haciendo los pozos y las conducciones. Este barco tal vez hace un pozo acá, otro un par de kilómetros, y después tienen todas las cañerías que los conducen, todos estos pozos, hacia la plataforma. Y la plataforma después lo enviará a tierra, ya sea por cañerías o vaciando en barcos en algunos casos. Acá podemos ver algunas perforaciones en tierra firme, la clásica torre, que básicamente es la que sostiene las cargas. Esto no se ve, pero por ahí, por ejemplo, podemos ver parte de los tensores. Acá va bajando la sarta de perforación. Esto tiene un malacate y esto está todo tensionado a un punto firme anclado en tierra. Es decir, que esta torre descarga todo el peso de la sarta de perforación. Imagínense que esto es algo bastante pesado, porque uno tal vez termina introduciendo 2.000 metros, 3.000 metros de caño de acero de un diámetro considerable. Entonces todo esto tiene un peso interesante. Son los tubing con los que por ahí vieron que se hacen los cercos. Muchos de esos tubing más anchos o más angostos son los que se usan para perforar. Meter 2.000 metros de esto tiene un peso que hay que bancarlo con toda la estructura de la torre de perforación, más los malacates y distribuir esas cargas. Los equipos en general, bueno, ahí dice que se pueden clasificar en livianos, intermedios y pesados en función de qué tanta carga pueden resistir y para qué profundidades están pensados y para qué exigencias se los va a someter. Una perforación en general dura desde una semana a 3-4 meses. Todo depende de la formación, dónde se esté perforando y qué tan profundo se quiera llegar, y de las capas que uno tenga que atravesar durante esa perforación. Y se opera las 24 horas porque es una situación súper costosa en la que nadie quiere perder tiempo y se aprovecha al máximo. Si alguna vez viajan de noche por la zona de Comodoro, van a ver, o incluso a veces yendo a Calafate, cuando están perforando acá en zona, se ven los equipos trabajando, parecen un faro en medio de la noche porque tienen muchísima iluminación, se ven desde muy lejos, que están operando las 24 horas. En general los equipos de perforación no se detienen nunca. Cuando terminan de perforar ya se están desarmando y se armó todo el pedido de traslado. Hay movilizaciones de locación, es decir, una torre de perforación. Si estamos en un contexto que no sea el de pandemia, lo habitual es que termine de perforar y a los 2 días, como muy tardío, esté comenzando una perforación nueva a un par de kilómetros, ya sea una perforación del mismo yacimiento o de otro reservorio. Y para la perforación en plataforma, es decir, perforación submarina, la idea es básicamente la misma. Tenemos que tener una torre anclada y fijada a la plataforma o alguna cuestión que nos permita suspender todo este peso y mantener y trabajar con la sarta de perforación. Las dificultades de la plataforma es que es mucho más pequeña y todo tiene que estar diseñado de una forma óptima por las limitaciones de espacio y de operación.
Respecto a las plataformas para la explotación offshore, hay una gran cantidad de variables, algunas que son fijas, otras que son móviles. Tenemos algunas que buscan sacarse el efecto de las corrientes separando la plataforma del agua, otras que las estabilizan a partir de un sistema de anclas o de motores, y también en función de la profundidad. Mientras más profundo sea el lugar donde vamos a hacer la explotación, la plataforma deberá tener una tecnología mucho más adecuada para resistir ese tipo de dificultades. Pues, claramente, si vamos a perforar en medio del Pacífico, donde tenemos profundidades de 3.000, 4.000, 5.000, 8.000 metros, y no podemos utilizar una plataforma fija porque sería una locura, sería físicamente imposible y mecánicamente insustentable hacer una plataforma fija para esa situación. En todos los casos, en general, se está aplicando mucho el uso de barcos que hacen las perforaciones y los tendidos de cañerías, en vez de que todo se haga desde la plataforma, porque es más dificultoso. Por ahí, el que opere el barco y después simplemente tirar cañerías a la plataforma suele ser una solución mucho más amigable que perforar y hacer todo desde la plataforma.